Pues la pandemia de COVID-19 ha afectado a todo el mundo, ha tenido un impacto muy fuerte, pero también especialmente a los refugiados inmigrantes venezolanos que se encuentran en América Latina y en el Caribe. Los datos con los que trabaja ACNUR de final de 2019 muestran que un 80% de los refugiados inmigrantes venezolanos estaban trabajando, por ejemplo, sin un acuerdo contractual, es decir, que dependían del trabajo informal o de la venta en la calle. ¿Qué sucede con el impacto económico de la pandemia? La gran mayoría de esas personas han perdido sus insumos económicos, ¿no? Han perdido cualquier ganancia, cualquier salario que pudieran tener. Muchos de ellos lo recibían además de forma diaria. Eso ha implicado que no puedan pagar el alquiler, no puedan acceder a los alimentos. Muchos de ellos nos comentan que no pueden acceder ni a una sola comida al día. También no pueden comprar medicinas, ¿no? Y el no pagar, por ejemplo, el alquiler ha llevado que en algunas ocasiones los propietarios de las habitaciones que alquilaban estos refugiados inmigrantes de Venezuela pues hayan procedido con desalojos, ¿no? Esto ha dejado a familias también en situación de calle y a familias que no tienen otra opción más que salir a la calle a buscar algo de sustento diario, a pesar de las medidas de cuarentena. Esto, unido con las tensiones sociales, el miedo, ¿no?, que genera obviamente una situación de emergencia sanitaria como la que estamos, ha llevado a algunas situaciones y algunos actos de estigmatización, de xenofobia, de discriminación que nos preocupan gravemente. Por ello, pues estamos trabajando muy de la mano de las autoridades de cada uno de los países para intentar apoyar a esas familias más vulnerables que en esta situación pues lo han perdido todo. ¿Cómo apoyar? Porque también sabemos que ACNUR ha hablado de un monto importante, 1.400 millones de dólares para atender justamente a refugiados y atender también la crisis que se ha generado a raíz de la pandemia, pero que solamente han recaudado un 4% de ese monto, una cifra realmente mínima para además la emergencia que se suma con respecto al coronavirus. Olga. El déficit de fondos es gravísimo. Como bien comentas, estamos simplemente a un 4% del nivel de financiación requerido. Estos fondos, este llamado a fondos, no es solamente de ACNUR, es de ACNUR y de 150 organizaciones adicionales que estamos trabajando en la respuesta activa a las necesidades de los refugiados inmigrantes de Venezuela en toda la región, en 17 países. A finales de 2019, estas organizaciones nos reunimos e hicimos un plan de respuesta para llegar y para cubrir las necesidades básicas de los refugiados inmigrantes en la región. En ese momento, ese plan de respuesta, esas necesidades económicas sumaban 1.350 millones. ¿Qué pasa? Llega la pandemia y cambia totalmente el panorama, cambian las necesidades, cambia la forma en la que podemos trabajar. Entonces hemos hecho en las últimas semanas un esfuerzo muy fuerte en revisar y en repriorizar esas actividades, ver qué se puede hacer y que es más urgente, y de ahí este nuevo monto de 1.400 millones, de los cuales un tercio son para actividades específicas de prevención y apoyo en este momento de emergencia sanitaria. Brevemente, ¿a quién le piden aporte para ese fondo de 1.400 millones de dólares, tomando en cuenta además la emergencia financiera que están atravesando todos los países en este momento? Sí, es muy importante destacar que, por ejemplo, los gobiernos de los países de acogida de la región, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, hasta Argentina, Caribe, los gobiernos están haciendo muchos esfuerzos para continuar apoyando a los refugiados inmigrantes que están en sus países, a pesar de las dificultades que también están pasando pues, en la respuesta a la pandemia en sus países. Hemos visto esfuerzos muy importantes en intentar incluir en sistemas de salud y en sistemas de protección social a los refugiados inmigrantes de Venezuela. Para eso también estamos trabajando muy de cerca con las autoridades de los países de acogida, para seguir apoyándoles y seguir complementando sus esfuerzos. Pero esta solidaridad que están mostrando los países de acogida y también nuestro trabajo y nuestro aporte necesita de un apoyo mayor de la comunidad internacional. Es importante que, aunque todo el mundo y todos los países están pasando por dificultades económicas, no nos olvidemos de estas situaciones que, si bien ahora están controladas, no hemos visto contagios importantes entre las poblaciones más vulnerables, pero podría ser
que en un momento determinado pues, la pandemia todavía se expanda más y se necesite ese apoyo. Entonces es importante que la comunidad internacional, nuestros donantes tradicionales, los bancos internacionales consigan apoyando no solamente las organizaciones humanitarias que estamos en terreno, sino también a los principales países que están acogiendo a refugiados e inmigrantes de Venezuela. Olga, ¿cómo está la situación propiamente en los campamentos de ACNUR en las fronteras con Venezuela? Bueno, pues como tal en América Latina no hay campamentos de refugiados, pero sí que es cierto que hay unos albergues temporales, ¿no?, en los que se ofrece una estadía temporal a los refugiados inmigrantes hasta que estabilizan su situación cuando llegan a la región, especialmente en Brasil, en las fronteras de Brasil y Colombia con Venezuela. Bueno, la situación está bien, o sea, no hemos, como comentado, no hay focos de contagio identificados, algo que es muy positivo, y lo que estamos haciendo es aumentar, por ejemplo, los espacios de lavado de manos, las entregas de jabón. Hemos creado nuevos espacios, como nuevos albergues, nuevas unidades habitacionales para usarlas en el caso de que haya que aislar a casos sospechosos o a casos confirmados dentro de estos albergues. Y además también en esas municipalidades estamos trabajando de la mano con las autoridades para también incrementar la capacidad de respuesta en los hospitales, no solamente beneficiando obviamente a refugiados inmigrantes, pero también a la población de acogida de estos municipios. ¿Cuántos venezolanos hay en estos refugios en las fronteras con Colombia y Brasil, Olga? En este momento, en total debe haber como unos 7.000, pero la mayoría, es importante recordar que la mayoría de los refugiados inmigrantes de Venezuela, más de 4 millones que están en Latinoamérica y en el Caribe, se encuentran en municipios, ¿no?, en zonas urbanas. Entonces, la pandemia no discrimina y la pandemia afecta igual a todos los ciudadanos, no hay distinciones. Entonces, sabemos que el riesgo existe de la misma forma que existe para el resto de las poblaciones y la respuesta tiene que ser inclusiva. ¿Me repites, por favor, la cifra de refugiados en estos refugios, valga la redundancia? Unos 7.000. Hay como unos 6.500, entiendo, en Brasil y unos 500 en Colombia.